Imagina 5 aviones de guerra que despegan un día cualquiera y desaparecen sin dejar ni una sola pista. No es una película, ocurrió en la vida real. Nadie volvió a verlos y sus voces quedaron atrapadas en un silencio que todavía nos inquieta hoy. Esta historia te hará cuestionar lo que crees saber sobre los misterios del mar y del cielo. Prepárate para adentrarte en el Triángulo de las Bermudas, donde nada es lo que parece. Lo que ocurrió aquel día sigue desafiando toda lógica. Los pilotos aseguraron que sus brújulas habían enloquecido, que el sol y el horizonte se comportaban de manera extraña y que todo lo que conocían sobre la navegación había dejado de tener sentido. Los instrumentos giraban sin control y la comunicación con la base se volvió cada vez más confusa. Era como si el océano y el cielo se hubieran aliado para borrar toda certeza. Lo que comenzó como un vuelo rutinario, pronto se convirtió en un verdadero enigma. Nadie sabía si sobrevivirían. No sabemos dónde estamos. Fue lo último que se escuchó antes de un silencio absoluto. La frase resonó en las estaciones de la Marina y dejó a todos los operadores con un nudo en la garganta. Los hombres en tierra intentaban ofrecer orientación, pero nada parecía funcionar. Cada segundo que pasaba los acercaba más a la tragedia, mientras la vastedad del océano parecía tragarlos lentamente. El misterio del vuelo 19 acababa de comenzar, y nadie imaginaba la magnitud del desastre que se avecinaba. Hoy te contaré la historia real de un escuadrón que desapareció sin dejar rastro, un enigma que ha desafiado a generaciones. Los detalles son escalofriantes. 14 hombres, 5 aviones, y la sensación de que algo fuera de lo común intervino en aquella jornada. Analizaremos los hechos, escucharemos las comunicaciones y exploraremos teorías que van desde fallas humanas hasta fenómenos imposibles de explicar. Acompáñame a revivir cada minuto de este suceso histórico y desconcertante. Cada momento, cada decisión, parecía guiarlos hacia lo desconocido, un enigma que, casi 80 años después, sigue sin explicación y que todavía resuena como un eco en la historia. Cada documento, cada testimonio y cada informe oficial parecen abrir más preguntas que respuestas. Y aunque han pasado décadas, el misterio no ha perdido fuerza. Continúa inspirando investigaciones, libros, películas y debates entre expertos y curiosos. Si creías conocer la historia del Triángulo de las Bermudas, prepárate para una versión que desafía toda lógica. Este es un relato que te hará mirar el mar con otros ojos. Era 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas unos meses, pero el entrenamiento militar continuaba con intensidad. Las bases estaban llenas de actividad y los pilotos se preparaban para ejercicios de rutina, sin imaginar que aquel día marcaría la historia. El aire estaba frío, la visibilidad buena y el clima parecía perfecto para volar. 5 aviones torpederos Grumman TBM Avenger esperaban en pista, listos para despegar. Sus tripulaciones eran jóvenes, pero con experiencia de combate, listos para cumplir órdenes sin imaginar lo que ocurriría. Ese día, 5 aviones despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, con 14 hombres a bordo. Los pilotos bromeaban entre ellos mientras ajustaban los controles, revisaban los instrumentos y se aseguraban de que todo estuviera en orden. La misión parecía sencilla: volar hacia el este, practicar bombardeos en objetivos simulados y regresar a la base en unas pocas horas. Nadie sospechaba que el océano tenía otros planes y que aquel vuelo rutinario se convertiría en un misterio eterno. La Marina seguía con atención cada movimiento, sin saber que pronto se enfrentarían a lo inexplicable. El plan era simple, o al menos eso parecía:
un trayecto controlado, coordenadas conocidas y un regreso seguro. Los pilotos confiaban en sus instrumentos, en la experiencia y en la rutina que los había acompañado durante la guerra. Pero en cuanto despegaron, algo empezó a fallar. Los radares mostraban lecturas confusas y las brújulas giraban sin sentido. Poco a poco, la confianza se transformó en incertidumbre y la misión se convirtió en una carrera contra lo desconocido. Nadie podía anticipar lo que el cielo y el mar tenían reservado para ellos. El clima era favorable, el mar tranquilo y el horizonte despejado. Todo indicaba que sería un vuelo de entrenamiento sin complicaciones. Pero la tranquilidad engañaba. De pronto, los pilotos comenzaron a notar anomalías, corrientes de aire extrañas, reflejos inusuales sobre el agua y la sensación de que las coordenadas no coincidían. Lo que debía ser rutina se transformó en confusión y la tensión empezó a crecer. Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. En cuestión de minutos, la rutina se convirtió en pesadilla. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, transmitió mensajes de alarma. Sus brújulas no funcionaban, las referencias visuales eran confusas, y el océano parecía distinto a todo lo conocido. Los pilotos trataron de orientarse, pero cada maniobra los alejaba más del camino. La desesperación empezó a invadir la cabina, mientras el tiempo pasaba y el combustible disminuía. Era la antesala de uno de los misterios más grandes de la historia militar. De pronto, los pilotos no lograban orientarse. Decían que no distinguían dónde estaba el este ni el oeste, y cada referencia visual parecía engañosa. Taylor insistía en que estaban sobrevolando el Golfo de México, pero en realidad habían cruzado hacia el Atlántico sin darse cuenta. Los instrumentos giraban sin control y la radio emitía interferencias constantes. La tensión aumentaba en la cabina, mientras cada decisión podía ser la última. La sensación de pérdida se hacía cada vez más palpable. No sabemos dónde está tierra firme, se escuchaba entrecortado entre la estática de la radio. La desesperación comenzó a calar en cada piloto, mientras trataban de seguir procedimientos y mantener la calma. El cielo se volvía cada vez más oscuro, y las nubes formaban barreras que impedían cualquier orientación visual. Cada minuto que pasaba aumentaba la incertidumbre y el miedo. Era como si el océano mismo los hubiera atrapado en una trampa invisible, alejándolos de toda posibilidad de rescate. Un piloto murmuró casi para sí mismo: «El océano no se ve como debería. Parece blanco, extraño, espumoso». Nadie sabía qué significaba aquello, pero todos lo sintieron. Algo fuera de lo común se estaba manifestando. Las corrientes de aire eran irregulares y los instrumentos continuaban fallando. La sensación de desorientación era total. La presión aumentaba y el temor a lo desconocido comenzaba a dominar sus pensamientos. Cada segundo parecía estirarse hasta hacerse interminable. El clima empeoraba rápidamente. Las nubes bajas y densas se cerraban sobre los aviones, reduciendo la visibilidad a casi nada. Cada maniobra se volvía más difícil y arriesgada. El combustible seguía disminuyendo y la sensación de inevitabilidad se instalaba en la mente de todos. Taylor trataba de mantener la calma y dar instrucciones precisas, pero incluso su experiencia se encontraba al límite. La situación se volvía crítica y cualquier error podía ser fatal. La tragedia estaba al alcance de la mano. Las estaciones en tierra escuchaban transmisiones cada vez más débiles. Voces entrecortadas y fragmentos de frases llenaban la radio, dejando un eco inquietante. Los operadores no podían guiarlos y la frustración se hacía evidente. Cada intento de comunicación parecía inútil.
La desesperación de los pilotos se mezclaba con la impotencia de los hombres en tierra, creando una sensación de impotencia colectiva. Nadie sabía si alguna vez volverían a escuchar esas voces. La última comunicación registrada fue escalofriante. Todo parece extraño. No sabemos dónde estamos. Una frase simple, pero que encapsulaba la confusión, el miedo y la desesperación de los hombres en vuelo. Poco después, el contacto se cortó definitivamente. El vuelo 19 se desvaneció en el silencio, dejando atrás solo interrogantes. 5 aviones y 14 hombres desaparecieron sin dejar rastro. La magnitud del misterio comenzó a tomar forma, y el mundo empezaba a conocer la leyenda del escuadrón perdido. La Marina reaccionó de inmediato, enviando un avión de rescate, un PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo. Su misión era localizar al escuadrón perdido y guiarlos de regreso a la base. Sin embargo, el Mariner también se adentró en la zona de anomalías, enfrentando condiciones adversas y la misma desorientación que había atrapado al vuelo 19. Poco después, el avión de rescate también desapareció. La tragedia se multiplicó y en cuestión de horas, 21 hombres quedaron perdidos en el océano. Ni los restos del avión, ni manchas de combustible, ni cuerpos fueron hallados. El mar parecía haberse tragado todo sin dejar evidencia. Los informes iniciales hablaban de explosiones, destellos en el cielo y corrientes imprevisibles. La búsqueda se convirtió en un reto titánico, y cada día que pasaba sin resultados aumentaba la incertidumbre. La Marina desplegó cientos de barcos y aviones para peinar la zona, pero la sensación de impotencia persistía. El océano parecía guardar celosamente sus secretos. Durante 5 días, más de 300 barcos y aviones rastrearon el área donde los aviones habían desaparecido. Cada cuadrante fue explorado con detalle, pero no se encontró nada. Las familias de los pilotos esperaban noticias, recibiendo únicamente silencio y desinformación. La angustia se multiplicaba a medida que los días pasaban sin indicios de rescate. La frustración de los equipos de búsqueda y la desesperación de los familiares se mezclaban en un ambiente de incertidumbre absoluta. Todo parecía perdido en el vasto océano Atlántico. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió aquel día. Algunos expertos sostienen que fue simplemente un error humano combinado con fallas mecánicas, una serie de coincidencias trágicas que condenaron al escuadrón. Otros piensan que fenómenos naturales extraordinarios, como tormentas eléctricas y corrientes marinas inusuales, jugaron un papel decisivo. Sin embargo, no faltan quienes consideran que algo mucho más extraño intervino, un misterio que desafía toda explicación científica. Cada teoría abre nuevas preguntas y ninguna logra resolver completamente el enigma del vuelo 19. Algunos investigadores señalan que el Triángulo de las Bermudas es una zona de fuertes anomalías magnéticas, capaz de alterar brújulas y sistemas de navegación. Estas interferencias podrían explicar la desorientación de los pilotos, pero no justifican la desaparición total de los aviones y sus tripulaciones. Las lecturas de radar se volvieron confusas, y algunos testimonios relatan explosiones o destellos inusuales en el cielo. La combinación de factores conocidos y desconocidos ha alimentado leyendas, libros y debates entre científicos, historiadores y aficionados a los misterios. El caso sigue siendo objeto de estudio y especulación. Otros sugieren que el océano podría ocultar portales o fenómenos que aún no comprendemos. Historias de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro alimentan la idea de un lugar capaz de tragarse objetos enteros. Esta hipótesis roza lo fantástico,
pero ha capturado la imaginación de generaciones que buscan una explicación sobrenatural. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas crecen cada año, mezclando hechos históricos con relatos de testigos y teorías más audaces. El vuelo 19 se convirtió así en un símbolo de lo inexplicable, un eco que trasciende el tiempo y el espacio. El informe oficial de la Marina concluyó de manera sorprendentemente escueta. Causas desconocidas. No hay detalles adicionales, no hay culpables, solo la constatación de un hecho inexplicable. Para la autoridad militar, la misión había terminado sin respuesta, pero para el público y la historia, este silencio solo amplificó el misterio. La combinación de hechos verificados y vacíos inexplicables convirtió al vuelo 19 en un enigma eterno. Cada generación que se acerca al caso descubre nuevos elementos que hacen que la historia sea aún más desconcertante. Hoy, casi 8 décadas después, los rostros de los pilotos del vuelo 19 aún miran desde fotografías antiguas, recordándonos la juventud y el coraje de aquellos hombres. Cada imagen es un testimonio silencioso de la valentía y de la tragedia que los alcanzó sin advertencia. Sus nombres se han convertido en un símbolo de lo desconocido, y cada aniversario revive la memoria de la misión que desapareció. El océano sigue guardando sus secretos, y ninguna búsqueda posterior ha logrado revelar sus restos. La historia del vuelo 19 sigue resonando como un eco en la conciencia colectiva. Ni sus aviones ni sus cuerpos han sido encontrados. El Atlántico parece haber borrado toda evidencia de aquel día fatídico. Sin embargo, el misterio continúa inspirando investigaciones, documentales y debates entre expertos y curiosos. Cada teoría y cada relato añade capas a la historia, pero ninguna resuelve el enigma por completo. El silencio del mar y el vacío de los cielos permanecen como testigos mudos de la tragedia. El vuelo 19 se mantiene como un recordatorio de que algunas preguntas aún no tienen respuesta. ¿Qué crees que ocurrió aquella tarde en el Triángulo de las Bermudas? ¿Fue un error humano, un fenómeno natural o algo que aún no comprendemos? Si te fascinan estas historias misteriosas, comenta cuál debería ser la siguiente que contemos en nuestro canal. Suscríbete para descubrir más secretos, enigmas y hechos históricos que siguen resonando como ecos en la historia. La aventura y el misterio continúan, y tú puedes ser parte de ellos. Mantente atento, porque lo imposible a veces está más cerca de lo que imaginamos.